Al leer este libro, Ecuador de Banana Republic a la no república, yo personalmente he sentido que tenemos un texto para realizar un gran debate latinoamericano, un gran debate nacional. Y resulta, y tal vez es siempre el comienzo, cómo puede un presidente, y sobre todo un presidente como Rafael Correa, tener el tiempo para escribir un libro como este. Bueno, gracias Freddy, un abrazo a Mario. Bienvenidas, bienvenidos. Ustedes saben que la Revolución Ciudadana, también la Revolución de la Puntualidad, hemos empezado puntuales, pese a que hay un tremendo tráfico, lluvia, o llovió hace pocos minutos, entonces todavía está llegando mucho público, son bienvenidos, pero tenemos que empezar puntuales, ojalá no se vaya la luz, eso sí, ¿no? En todo caso, ¿de dónde sacamos tiempo? Mira, es la pasión por la patria. Creo que el pueblo ecuatoriano sabe cómo trabajamos en este duro oficio, que con mucha alegría, mucho orgullo llevamos a cabo, pero también con mucho sacrificio, con mucha entrega. Y yo estaba haciendo este libro, esto es una recopilación de artículos académicos que he hecho en los últimos 10, 15 años sobre realidad ecuatoriana, realidad latinoamericana, crítica al paradigma neoliberal. Lo estaba realizando cuando me nombraron ministro de Economía, en el 2005. Se paralizó el trabajo unos 2, 3 años, pero después vi la necesidad, la importancia de este aporte. Yo estoy muy esperanzado, no en esta contribución, pero en que América Latina empiece a pensar nuevamente por sí mismo, Mario. Porque lo que ha habido en América Latina incluso es una grave crisis de pensamiento. Dejamos incluso de pensar. 20 años nos hemos regido por políticas de un consenso de Washington que, como dice el expresidente Samper de Colombia, tiene más de Washington que de consenso. Y ahí no participamos los latinoamericanos. Ya es hora que empecemos a cuestionar los paradigmas dominantes, que empecemos a generar pensamiento propio. Frente a esa urgencia, sacamos tiempo al tiempo. Los viajes de regreso, porque de ida uno pasa trabajando, ¿no? De regreso, entonces, adelantar los textos, las pocas noches de insomnio, porque como digo en el prólogo, caigo como roca normalmente, duermo poco pero bien. Y la operación que tuve en Cuba, que me obligó 3 días a estar en cama, inmovilizado y alejado pues del ajetreo de la política nacional, pudieron darme las oportunidades para finalizar el texto. Entonces, así como se sacó tiempo al tiempo, pero sí, costó algo de esfuerzo, pero creíamos que era necesario. Creemos, como tú bien dices, que esto puede servir para un debate. No creemos tener la verdad absoluta, pero sí dar puntos de análisis, puntos de reflexión para un gran debate ecuatoriano y latinoamericano, y que América Latina empiece nuevamente a pensar, a hablar con voz propia, no a repetir lo que nos dan diciendo. En 12 capítulos se recorre un poco más de un siglo de la historia económica política de nuestro país. El primero, Mario, trata de la historia de hace 100 años prácticamente, y tiene el nombre de Tratando de Modernizarnos. Es la Banana Republic, esa es su marca, pero que tiene en el cacao en la primera etapa, en el banano después y en los últimos 3, 4 décadas del petróleo. La estabilidad de la moneda como política de la economía comienza a ser tratado a partir de este primer capítulo hasta la enfermedad holandesa. Algo que aprendí, tengo que confesar yo, leyendo este libro, y creo que muchos también vamos a aprender muchos términos y comenzamos el debate. Ese es el comienzo, Mario. Sí, ante todo, realmente tengo que agradecer, es un honor estar acá contigo, Rafael, y tener la oportunidad de discutir un texto de este tipo. Los saludos de Alicia, directos, desde Santiago de Chile, un grande abrazo fraternal. Esperemos que esto se recambie en futuro con una visita allá. Es un libro muy importante por, diría, 3 razones. La primera, porque para los economistas es a veces difícil escribir en un lenguaje que todos puedan entender, y el libro tiene claramente esta característica. Es un libro que lo puedes entender casi y se puede difundir a los profesionales y hacia todos lados. Esa es una característica fundamental e importante del texto.
La segunda característica, pues, es un texto que pone la historia en un país importante de América Latina que pocas veces se le dio esa importancia. Generalmente los libros de historia se hacen o de Argentina, o de Brasil, o de México. Este es un texto que empieza a poner el punto sobre la historia ecuatoriana y con otra calidad y fundamental, de mi punto de vista, que vale la pena, es el coraje. Este libro tiene coraje, tiene mucho coraje. Tiene coraje porque pone las ideas y sabe que la economía no es solo la ciencia de los números, también el tema de la política económica, del construir consenso, del discutir, de tener disenso. Es una característica importante. En la CEPAL tenemos un curso que es la escuela de verano, donde vienen muchos jóvenes a estudiar la economía latinoamericana y siempre me preguntan de muchos países chiquitos, pero no hay un libro de historia, no hay un trabajo, no hay un documento. Bueno, este libro ahora voy a poder decir para Ecuador, ¡ay, acá está, tenga el primer libro! Así que eso realmente es bienvenido el texto, mucho gusto. El texto tiene otro tema importante y nuestra secretaria ejecutiva, la Silvia Bárcena, lo puso. Es un libro que empieza a razonar en términos latinoamericanos la estrategia del desarrollo. Nuestra secretaria ejecutiva ese tema lo puso y lo va a poner en la próxima reunión importante de la CEPAL. Así que ahí estamos en paralelo razonando sobre temas similares. El primer capítulo uno podría decir es casi un capítulo cepalino. Es un capítulo cepalino porque reconoce la importancia del estructuralismo, esa parte de la ciencia económica que se abandonó muchas veces, pero que dice que no todo es el mercado ni la eficiencia del mercado, no es todo lo que se escribe en los libros, pero tiene mucho que ver con la realidad, con la historia. Ese capítulo nace y empieza a descubrir la historia de Ecuador, y eso es muy importante. Es un capítulo porque otorga al concepto de modernidad y a la industrialización y al progreso un valor extremadamente importante. Pero yo quería poner un tema que se debate mucho. Muchas veces se dijo, el tema de la sustitución de importaciones está mal, no funciona. El tema de la intervención del Estado está mal, no funciona. La historia demostró que no funciona. El texto tiene una respuesta, y yo te preguntaría en eso, Rafael. O sea, si tuvieras, ponete que yo hago la abogado del diablo y me pongo en esa historia de los 90, decía, no, esa parte fue equivocada, esa parte fue mal. ¿Qué me dirías tú? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no anduvo? No porque la canción sea mala, sino porque los cantantes fueron malos, dice eso, la canción. Las políticas eran las adecuadas. De hecho, la gran mayoría de países industrializados siguieron esas políticas. Y como dice Joseph Stiglitz, no hagan lo que predicamos, sino lo que hicimos. Hay un error recurrente en análisis de desarrollo, que también lo cometen nuestros analistas ortodoxos, conservadores y prudentes que tenemos en Ecuador, que comparan lo que están haciendo los países desarrollados ahora, no lo que hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo para llegar a ser desarrollados. Es un error gravísimo. Entonces, lo que hicieron esos países fue básicamente la estrategia de la CEPAL, ahora, pero lo hicieron bien. Lo hicieron bien, porque se aplicó mal, se acumularon grandes desequilibrios. Por ejemplo, uno de los grandes errores fue creer que la sustitución de importaciones podría ser, como dice el término anglosajón, across the board, en todo, general. Y no es así. Hay cosas que se pueden sustituir, otras cosas no. Por ejemplo, en este momento Ecuador está siguiendo una estrategia de sustitución selectiva de importaciones. Lo que dice Krugman. Sí. Otro problema, sí. De hecho, con el profesor Krugman hemos tenido contacto y está muy contento con la política, nos ha felicitado por la política económica en Ecuador. Otro punto en el caso ecuatoriano es que todo fue distorsionado por el boom petrolero. Entonces no había que preocuparse de generar exportaciones porque estaban las exportaciones petroleras. Pero eso fue también nuestra maldición, ¿no? Porque, por ejemplo, y ahí viene lo que decía Freddy, la enfermedad holandesa. ¿Qué es la enfermedad holandesa, conciudadano? Su nombre viene precisamente cuando Holanda descubrió gas a finales de los años 60. Es un recurso natural no renovable, no se produce, se extrae, se exporta, entran muchas divisas y se aprecia el tipo de cambio real. Se revaloriza la moneda nacional y hace perder competitividad al resto de exportaciones. Se acaba ese recurso natural no renovable y el país queda peor que antes. Bueno, eso sucedió en Ecuador. Rafael, queda produciendo lo que decimos en el primer capítulo, o sea, hace prácticamente la monocultura de un producto. Tú recuerdas Celso Furtado, gran cepalino, gran economista, estructuralista, él decía que los monocultivos o la monoproducción o la monoespecialización eran modelos que llevaban antes o después al fracaso. No hable mucho de mono porque yo soy mono. En todo caso, sí, entonces eso distorsionó todo. Más el acceso a crédito externo, y es importante que relean la historia, compatriotas. Todos nos echaron la culpa a nosotros. Por supuesto fuimos los principales culpables de endeudamiento agresivo. Y por ahí hay todavía exministros de la dictadura que eran los promotores de endeudamiento agresivo, hoy son dirigentes de los gremios financieros y son promotores de pagar agresivamente, ¿verdad?
la deuda. En todo caso, con esos dos flujos de divisas, no había necesidad de generar exportaciones. Se acumularon desequilibrios en el sector externo y sencillamente el modelo o la estrategia colapsó, pero no porque la estrategia en sí conceptualmente estaba equivocada, por una pésima implementación. Y a mí me da mucho gusto. Por eso hemos elegido a la CEPAL, invitamos a la CEPAL a participar en esta presentación, porque la CEPAL es parte fundamental de la historia económica latinoamericana. Todo este pensamiento se desarrolló en función de las contribuciones de la CEPAL y era pensamiento latinoamericano. Esto se enmarcaba en la teoría modernizadora, industrializar, modernizar para llegar al desarrollo, pero la CEPAL lo aplicó a la realidad latinoamericana.